Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va? Fantástico, fantástico. Me escucha bien, muy nasal, ¿no? No, maravilloso. Santos, no te quiero poner en un compromiso. En el bloque anterior con Mauricio hablábamos un poco de la institución y de los médicos a partir de lo que ha sido público y los médicos truchos. ¿Cómo te pega a vos esto de que haya gente inescrupulosa, digo bien, Mauricio, que ocupa un sitio atendiendo a otro con riesgo de muerte? Sí, inescrupulosa, o tal vez, viste, yo lo vincularía más con la patología médica. Sí, eso que lo definís como psicópata me gusta. Porque el psicópata no tiene culpa, viste, son así de personalidades muy seductoras, muy compradores, pero no tienen culpa, o sea, no están evaluando de que están en sus manos tal vez la posibilidad o de curar una enfermedad o de enfermarlo más de lo que está, o tal vez incluso de correr peligro la vida de un paciente. Entonces eso es muy grave, entonces hay que realmente perseguirlo con todo el peso de la ley. ¿Te afecta, Santo, cuando ves esto? ¿Te molesta? Totalmente. Con tantos años de profesión. Me molesta sobremanera porque esto le quita a la profesión veracidad. O sea, esto es malo también para el paciente, porque en última instancia el paciente que se pone en manos, pone su vida en manos del médico. Exactamente. Correcto. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner todo el conocimiento que tenemos para curar a ese paciente. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que no tiene el conocimiento, que toma esto como una irresponsabilidad? Porque realmente es una irresponsabilidad enorme esto, ¿no? Todo el peso de la ley, yo estoy sí, vos sabés totalmente que también de acuerdo. Con respecto a esto, las leyes son realmente muy frágiles, porque la pena para esto es 1 año de prisión en suspenso. A mí me parece que tienen que ser mucho más serias las penas, porque evidentemente eso más que nada para desalentar a que gente diga, bueno, total, empiezo a trabajar de esto, se me va bien, total, adelgazo a gente obesa o gente que está excedida de peso, o trato de no meterme en ningún lugar y me meto a hacer medicina, ¿no? Puedo manejar un taxi o un remis, entonces me parece que hay que desalentar a esta gente y hay que tratar de, dar una pena más seria, cuestión de que si llega a ser otra vez, eso va a ir preso, ¿no? Cuestión de sacarlo de ese marco de la sociedad. Santo, hablemos de tu especialidad, otorrino sos, y ¿cuál es hoy el motivo de consulta más frecuente? Porque estás atestado de gente, nos contaba, ¿no? Como que se agudizan con estos climas. Sí, los cambios bruscos de temperatura traen todos los problemas rinosinusales de la época. Realmente la mayoría de la gente... ¿Qué es lo que ocurre? No nos sabemos cuidar. O sea, esto es lo que veo normalmente en la mayoría de la gente. ¿Por qué no nos sabemos cuidar? Por 2 motivos importantes. Fíjate vos, yo siempre digo, nosotros muchas veces pasa que el invierno lo tratamos de transformar en verano y el verano en invierno. A ver, ¿cómo sería? Vos, en verano, 28 grados te parece mucho adentro de tu casa, ¿viste? Entonces ponés el aire acondicionado a 22 grados, a 20 grados, a 16 grados, y te sentís, ¿viste? Gardel. Decís, soy Gardel porque estoy... Ahora, esos 28 grados, ¿viste? En invierno te parecen poco. Entonces tenés que poner más la estufa un poco más alta porque vos te tenés que sentir mejor. Esto me parece de una irresponsabilidad terrible, fundamentalmente para el cuerpo de uno. Correcto, vos fijate que entrás a un banco en verano y parece que entrás en Siberia. Sí. Y entrás en verano en Siberia y en invierno en el Sahara, te lo convierten en el Sahara. Es una verdadera locura.
para el que está trabajando en el banco, que después tiene que salir afuera, ¿viste?, con 0 grados en pleno invierno, y el que va al banco para atenderse en el banco, para decir, hacer un trámite, sale afuera y se encuentra con el cambio brusco de temperatura. Los cambios bruscos de temperatura no le hacen bien a nadie. ¿Tanto daña ese cambio? Fíjate vos, la inmunidad de las personas es algo maravilloso, en el cual yo he leído bastante porque me encanta la inmunología, ¿no? Esa parte de la medicina es apasionante. Es muy fácil, yo digo, hacer medicina primaria, es decir, la medicina que tiene que ver con la atención primaria, que es cómo aprenderse a cuidar. Vos decís, mira, trata de no tomar mucho frío. ¿Cuál era la diferencia en los tiempos que no teníamos ni antibióticos, ni la medicina no tenía los medicamentos que hoy tenemos para curarnos? O sea, porque mi hija me dice, pero papá, ¿cómo es posible que una sinusitis en otra época se curaban solas? Porque vos decís, antes de los antibióticos, la gente tenía una sinusitis, tenía una angina, ¿y qué terminaba? Decía, y tenía que terminar curándose sola, sí. O recetabas esos medicamentos que te adormecían, como me decías recién. No, pero en otras épocas ni existían. Ni existía eso. Ni existían, porque vos también estuviste, vos fuiste de la época no pre-antibiótica. No, pre-antibiótica no, amoxicilina seguro, sí. Porque yo cuando me recibí la amoxicilina no existía, porque estaba la ampicilina. Estaba la ampicilina, la amoxicilina no, porque yo fui a la presentación de la amoxicilina. Cuando le digo a mi hija que fui a la presentación de la amoxicilina, me dice, sos de la época de los dinosaurios, la amoxicilina, papá, la amoxicilina, la claritromicina, ¿cómo es posible que...? No teníamos ni amoxicilina la hija del doctor es Fernanda, ¿no? Fernanda. Va a visitarnos porque también es médica y también de tu especialidad. Es la especialidad también. Así que, bueno, estábamos armando en previo mientras organizábamos la visita al programa. ¿Cuánto hubiera cambiado esa ayuda médica a la de hoy? ¿Qué es lo que pasaba? En aquellos tiempos, ¿cuál era la diferencia entre el individuo que vivía después de una infección de garganta, una infección de nariz, una infección broncopulmonar, con el que el que dejaba de existir? Porque previamente a esto, ¿qué pasaba? Un individuo con una bronquitis terminaba en una neumonía, y de la neumonía al óbito. ¿Cuál era la diferencia entre el que se curaba y el que no se curaba? Muchas veces era que si el individuo tenía la posibilidad de quedarse en su cama, en su casa, cuidado por la familia, con sopitas calientes, calentito, ese tenía mucha más chance de sobrevivir. Pero si tenía que ir a trabajar porque no tenía para comer, claro. Entonces expuesto a los elementos, la bronquitis se transformaba en neumonía y ese individuo terminaba muriéndose a los 15 días, 20 días. Era la diferencia que existía entre la vida y la muerte. En otra época, sin los elementos que hoy tenemos de medicación que tenemos, prácticamente... En el Imperio Romano la esperanza de vida era 28 años. Pero alguien puede estar mirándonos, perdón Mauricio, y dirá, pero el clima cambió. No es lo mismo el verano de hace unos años, ni el invierno de hace unos años. También... Hay como temporadas que se sí, saltean. Sí. ¿Eso afecta? Eso afecta y bastante, pero también te tengo que decir que tenemos una ventaja también. Hoy estamos mejor vestidos para el invierno. Correcto. Que en otras épocas. O sea, vos ponete a pensar, fíjate vos solamente
en una cosita chiquita. Yo a veces digo que uno de los inventos más importantes que tuvo la humanidad, ¿sabés cuál fue? La máquina de coser. Uno me preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con la medicina, la máquina de coser? Previamente al invento de la máquina de coser, una persona normal, o sea, no de la alta alcurnia, yo te digo del pueblo, gente del pueblo. ¿Cuántos vestidos podía tener una mujer promedio a lo largo de su vida? Antes de la máquina de coser, te estoy hablando, no es mucho tiempo, no te estoy hablando del año 1100, no. 2. La gente se vestía con harapos, ¿viste? Y entonces estaba mucho más expuesto a las inclemencias del frío, por eso que se enfermaba todavía mucho más, a pesar de que también tenían una ventaja, si se quiere. Nosotros tenemos ventajas y desventajas. Tenemos que saber cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas para no enfermarnos tanto. Eso me parece a mí. Una de las ventajas que teníamos en otra época nosotros era que no estábamos expuestos tanto tiempo a lugares muy cerrados. O sea, fíjate vos que yo soy de la época donde los jardines no existían, o sea, yo no fui al jardín. O sea, yo empecé la escuela a los 7 años, ¿cómo se empezaba antes? 6, 7 años, uno si cumplía después de julio, empezaba a los 7. Más tarde o si empezabas a los 5. Si no, a los 5. Correcto. ¿Viste? Pero fíjate vos que nosotros... hasta los 6 años el aparato inmunológico no está tan bien adaptado. O sea, al chico, cuanto más lo expones a un elemento agresivo, de un virus, de una bacteria, cuanto más chico es, más posibilidades tenés de que se enferme. Por eso es que una de las tonterías más grandes que yo veo, que me da la impresión de que tenemos que educar un poco más, es cuando vos ves, por ejemplo, qué sé yo, a una madre con un chico recién nacido en un shopping. Vos decís, exponiéndolo a todos los gérmenes, ¿viste? que están en el ambiente. Estas cosas las tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque en última instancia un chico a los 5 meses de edad, para mí es un inmunodeprimido fisiológico, no patológico, es un inmunodeprimido fisiológico. ¿Por qué? Porque tiene la menor cantidad de inmunoglobulinas que puede tener un ser humano. Entonces, en ese momento está mucho más sensible a enfermarse, ¿viste? que un chico más grande. Entonces, cuanto menos lo expongamos a lugares cerrados, es mejor. O sea, uno puede evitarse una infección grave simplemente con tener esa información. Decir al pediatra que le diga, trate de no llevarlo a lugares cerrados. Ahí está el pediatra, acá está. Esas son recomendaciones que siempre damos, y sobre todo en estas épocas invernales, donde no solamente lugares concurridos, sino también incluso en el ámbito familiar. Le decimos, si hay alguien de la familia que está con un cuadro gripal, que no venga, que no te venga a saludar, claro, que evite tener el contacto. Y además, cosas así, tal vez banales, de todos los días. Uno ve, por ejemplo, a gente con chicos que lo llevan, por ejemplo, a la farmacia. Y en la farmacia va gente a comprar remedio.
de salud, tal vez menor para él, para el adulto, pero para el pero que lo puede contagiar. Y entonces uno ve con el carrito en la farmacia, la gente tosiendo al lado, entonces uno realmente, obviamente no se va a poner a valorar y decirle no le conviene, o ponerse el rol de pediatra, pero bueno, son recomendaciones interesantes para que lo escuche toda la familia. Ya vamos al corte, Dire, pero vos eras del consejo a la mamá en el hospital. Si no era un caso extremo de una consulta muy interesante, no lo traiga a la guardia. Es un foco de contacto. Más en la época donde hay, por ejemplo, síndrome bronquiolítico, usted me lo trae a la consulta sano y se puede ir enfermo. Pero